Dejo a Andrés Guevara, que es el secretario de Derechos Humanos de ADUA, que va a presentar esta actividad en la cual van a disertar Carlos Gonela y Mateo Bermejo de la Procelac. Así que bueno, Andrés. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro final del Seminario de Reforma del Código Penal. Quería felicitar a las autoridades del Centro de la UCI, especialmente a Pablo Cualina, que acaba de presentar el evento. Con él, hace más de un año, hicimos una actividad en la Facultad de Derecho, que no recuerdo el título ahora, pero que tenía que ver con la genealogía la genealogía histórica de las distintas teorías criminológicas que le hicimos con el doctor Zaffaroni. Y lo traigo a título este día porque hoy, yo siendo secretario de Derechos Humanos, me tocaba la mesa de lavado de dinero y me puse a pensar cómo vincular estos dos conceptos. Y recordando aquella actividad con Zaffaroni, me acuerdo que la problemática de la teoría que él venía elaborando para publicar su último libro, un poco una pregunta que nos había quedado era quién castigar, ¿no? Y cómo los equilibrios o las decisiones sociales, las sociedades deciden a quién castigar y a quién recluir, y que equilibrar esos conceptos y esas acciones del poder punitivo del Estado hablan en algún punto de los derechos humanos, del nivel de derechos humanos en una sociedad, en cuanto a la composición de tipos penales más equilibrados, y que en eso tiene que ver seguramente la tarea que han realizado los juristas que han trabajado en la reforma del Código. Y me parece que felicitar a la UCI, como decía antes, porque me parece que la academia tiene que recorrer un camino largo todavía para estar a la altura de los derechos humanos que se han proclamado en función de lo que tiene que ver con opinar sobre las configuraciones penales que tenemos en nuestras sociedades, y por eso felicitarlos a ustedes también por estar acá, porque es abocarse también a una tarea que tiene que ver con vivir en una sociedad más justa, y para ello hoy nos encontramos con dos personalidades destacadas en lo que tiene que ver con el tema de lavado de activos. Primero los voy a presentar a ambos. Estamos con Carlos Gonela. Carlos Gonela, él es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde aún se está doctorando. Realizó posgrados de investigación y se desempeñó como docente en la Universidad de La Rioja, de Castilla-La Mancha, en la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. Y actualmente es el fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de Formosa, cumpliendo funciones a cargo de la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Estando frente a la Fiscalía ante los tribunales orales en lo Criminal y Federal de Córdoba, llevó adelante juicios por delitos de lesa humanidad en esa provincia y logró la primera sentencia condenatoria a penas de prisión efectiva por el delito de lavado de activos de origen delictivo en todo el país. También se encuentra con nosotros Mateo Bermejo. Mateo es Mateo es doctor en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra de España, docente en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Talaca, Chile, y fue fiscal subrogante en el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Tras obtener su título de abogado por la Universidad de Buenos Aires, realizó la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y obtuvo el título de doctor con su tesis doctoral titulada Prevención y Castigo del Blanqueo de Capitales, una aproximación desde el análisis económico del derecho, dirigida por el profesor Jesús María Silva Sánchez, obteniendo la calificación sobresaliente cum laude. Es experto en Derecho Penal Económico y Análisis Económico del Derecho, y actualmente se desempeña como coordinador del área de lavado de activos de la Procuraduría. Los dejo entonces con Mateo Bermejo. Hola. ¿Se escucha esto? Hola. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes a todas y todos. Lo digo de este modo, no por el cliché, producto de la transformación cultural en materia de género y la merecida conquista, si se quiere, de las mujeres en materia de igualdad de derechos, sino porque claramente acá son mayoría, son como 20 y pico mujeres y apenas un puñadito de hombres.
Bueno, muchas gracias, compañero. Es un privilegio estar acá, integrando este panel. Estuve en la jornada inaugural, donde protagonistas, redactores del anteproyecto de Código Penal estuvieron explicando las bases, los puntos de partida, los fundamentos políticos, filosóficos y jurídicos sobre los que se asienta, sobre los que se sentó el anteproyecto de Código Penal que se está discutiendo. Estoy hablando concretamente del doctor Raúl Zaffaroni y Ricardo Gil Lavedra, y también Roberto Carles, que fue el coordinador de esa comisión. Por eso considero que es un privilegio estar hoy discutiendo, tratando de aportar al debate sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal, un instrumento muy importante, desde la perspectiva de nuestro análisis sobre lo que contiene el anteproyecto en materia penal económica, ¿sí? Yo voy a referirme a cuestiones que hacen a la parte general del anteproyecto, aspectos muy puntuales, ¿sí? Fundamentalmente el recorte que se ha hecho, la restricción que se ha hecho en materia de dolo. Voy a hacer alguna mención al sistema de decomiso que prevé el anteproyecto y algo relacionado a las personas jurídicas. Pero no se preocupe, que no vamos a hacer análisis dogmáticos tan duros, sino que la idea es tratar de acercarles a ustedes las reflexiones nuestras sobre estos aspectos que son desde nuestro punto de vista muy importantes, siguiendo el objetivo de efectuar aportes críticos a un instrumento tan importante como este que se está discutiendo. Porque ya lo explicaron claramente en las primeras jornadas los protagonistas que redactaron este instrumento. Se trata de... La ley penal es una ley, es un instrumento normativo que sirve para regular la convivencia social. Y como ustedes habrán visto, ni siquiera se había publicado el anteproyecto oficial en las páginas web del Ministerio de Justicia, y hubo algunos sectores que salieron a bastardear la discusión por una finalidad netamente electoral, ¿sí? Y por supuesto que nosotros tenemos aspectos críticos, pero la idea nuestra es hacer aportes críticos, porque consideramos que la crítica sin que lleve un aporte no sirve para nada, y mucho menos si lo que se persigue con esta crítica son finalidades electorales. Y creo que acá estamos discutiendo algo mucho más importante que eso, ¿no? Hoy estoy hablando, por supuesto, de sectores que tienen nombre y apellido, digamos. Sergio Massa fue el primero en salir a generar alarma con mentiras y falsedades de que iban a quedar en libertad miles de delincuentes, para usar sus palabras. Fíjense, hoy Beatriz Arlo, en unas charlas de café en página 12, denomina a Sergio Massa como un demagogo clásico, porque dice que no hace como el político que busca un problema, construye un problema y propone una solución y luego discute sobre esa propuesta, sino que lo que hace el demagogo en sentido clásico es decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y estamos hablando de inseguridad y de una construcción mediática y artificiosa de inseguridad, sin negar que exista episodios graves que nos revelan, ¿no es cierto?, que es un tema preocupante, pero consideramos que no existe un nivel de inseguridad que no se corresponde en todo caso con las estadísticas oficiales en esta materia. Lo dijo muy claramente Raúl Zaffaroni en este panel. En los sectores más conflictivos del país, donde se concentra la mayor cantidad de hechos violentos, y habló concretamente de la tasa de homicidio en la provincia de Buenos Aires, las estadísticas del Instituto de la Corte Suprema de Justicia en materia de homicidios violentos eran de 8.7%, si mal no recuerdo. Cuando tenemos, por ejemplo, Brasil, Salvador Bahía, que tiene un 80% por 100.000, ¿sí? 80 por 100.000, por 100.000. Bueno, nosotros pretendemos sumar, a través de la crítica, sumar a la discusión de este proyecto, y en este sentido tomo la invitación que el propio Ricardo Gil Lavedra hizo en este panel. Decía, esto es un documento de trabajo que ponemos a disposición del debate público. En eso va a consistir nuestra intervención.
El anteproyecto de Código Penal es simplemente un proyecto de una ley general y abstracta que contiene o que se divide en dos partes. El Código Penal se divide en dos partes. Una parte general, donde vamos a encontrar todos los principios aplicables a las figuras delictivas o a la hipótesis delictiva que el Código Penal recoge en la segunda parte, ¿sí? En el libro segundo. El libro segundo es un catálogo de infracciones que se encuentran detalladamente descritas en el Código. Así, por ejemplo, el homicidio, el robo, las violaciones, los fraudes fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, el Código Penal se divide en dos partes. Libro segundo, este catálogo de infracciones, y el libro primero, son donde se regulan todos los principios generales aplicables o comunes a todos los delitos previstos en la parte especial. ¿Qué ha pasado con el Código Penal a lo largo del tiempo? Primero hay que decir que el fenómeno de los códigos obedece a una tradición codificadora que se recoge del sistema europeo y que es fruto del pensamiento liberal ilustrado. Es decir, necesitamos un instrumento para poner límites al poder absoluto del monarca. ¿De qué manera? Con, primero, el principio republicano de división de funciones y, como expresión del poder legislativo, las leyes generales abstractas. En esa tradición se inspira los movimientos codificadores, y nuestro movimiento codificador en la República Argentina, sea Código Penal, Código Civil, se inspira en esta tradición. Producto de esta tradición se dicta el Código Penal en 1921, luego de varios intentos que empiezan en nuestra historia a partir de que el Estado argentino se organiza institucionalmente, es decir, a partir de la Constitución de 1853, marchas contra marchas, en 1921 se dicta el primer código. Ese primer código obedece a los principios codificadores, obedece a la necesidad de un código que tenga un orden sistemático, un orden lógico, que no tenga contradicciones, que tenga cierta proporcionalidad entre las infracciones que él mismo contempla y las penas que están previstas para esas infracciones, etcétera, etcétera. Y ese código, con estas características, respetuoso del principio de código inspirado en esta tradición liberal, a lo largo del tiempo ha ido sufriendo lo que se denomina la descodificación, es decir, perdió el orden lógico, el orden racional, el orden proporcional, sobre todo a partir de la década del año 90 del siglo pasado, ¿sí? En esta descodificación influyó mucho las agencias mediáticas que reprodujeron a partir de hechos graves, como por ejemplo fue el suceso de Bloomberg, ¿sí? Se magnificó este hecho particular y eso llevó a que el Congreso sancionara una reforma que vino a quitarle la última reserva de quicio que tenía nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque elevó, por ejemplo, las penas a cifras inimaginables. Antes de la reforma producto del hecho de Bloomberg, nuestro Código Penal tenía escalas penales cuyo máximo se discutía si eran 25 o 37 años. ¿Sí? A partir de esa reforma, en un artículo de la parte general del Código Penal, el máximo de la pena puede superar los 50 años. Los 50 años. Fíjense ustedes a dónde se ha visto una pena privativa de libertad de 50 años. También, producto de esta reforma, por ejemplo, se elevaron las escalas penales y se incorporó, se mostró el esquema de sanciones en la parte especial del Código Penal como un esquema irracional. Le voy a poner un ejemplo. El homicidio tiene una pena mínima que va de 8 a 25 años. La pena del secuestro, la pena del delito de secuestro a partir de esta reforma en el año 2003, tiene un mínimo de 10 años. Vale decir, un delito contra la libertad
como el secuestro, tiene una pena más grave que un delito contra la vida, como el homicidio. ¿Sí? Estamos hablando de 8 en el homicidio, como mínimo, a 10 en el secuestro agravado. Entonces, esta comisión, y eso lo han explicado muy bien sus integrantes, lo que trató de hacer es justamente devolver la racionalidad al Código Penal, devolver la proporcionalidad, devolver el orden sistemático y el orden lógico interno. Vamos a la materia que nos ocupa. Los aspectos relevantes que nosotros hemos analizado en materia de criminalidad económica organizada. Sí. En primer lugar, tiene que ver, y se menciona en el artículo primero como principio general, el aspecto del dolo. El Código Penal dice, el anteproyecto del Código Penal dice, voy a citar textualmente el artículo primero, punto 2a, bajo el título Legalidad estricta y responsabilidad, se indica que solo se consideran delitos las acciones u omisiones realizadas con voluntad directa, salvo que también se prevea pena por imprudencia o negligencia. ¿Esto qué significa? Porque parece una fórmula demasiado dura de comprender. A ver, nosotros cuando estudiamos el delito, analizamos de manera abstracta sus componentes, ¿sí? Uno de los componentes del delito es el aspecto subjetivo. El aspecto subjetivo en el delito puede ser el dolo o la culpa. ¿Qué es lo que es el dolo? Es la intención de cometer el hecho. Yo desarrollo mi accionar, mi conducta dirigida, por ejemplo, a un resultado que para el caso concreto, en el caso del homicidio, es la muerte. Yo organizo mi actuación y escojo los instrumentos para extinguir la vida de una persona. Ahora, este homicidio, que en el caso que yo les cuento es un homicidio doloso, también se puede cometer bajo otra forma desde el punto de vista subjetivo, que es la culpa o la imprudencia. Cuando el resultado mortal se produce como consecuencia, no ya de la voluntad dirigida a ese resultado, sino como consecuencia de la infracción de deberes. Por ejemplo, en los homicidios de tránsito. Una persona que conduce su auto a excesiva velocidad, produce una colisión y un resultado mortal, no quiso directamente ese resultado, sino que ese resultado es la consecuencia de una conducción que infringe normas, las normas de tránsito, que infringe la norma que prohíbe andar a más de 110 o 120 kilómetros por hora en las carreteras. Ahora, entonces hablamos del dolo y hablamos de la culpa. Cuando nosotros en la facultad, y ustedes, si hay aquí estudiantes en la lección de dolo, además del dolo directo, el dolo explicado de la forma que yo le expliqué, también nos enseñaron el dolo eventual. El dolo eventual es aquel en el cual el agente no ordena su accionar dirigido a este resultado, sino que la persona menosprecia el resultado, no importa el resultado que se puede derivar como consecuencia de su conducta, y actúa lo mismo. A ver, le voy a poner un ejemplo. Por definición, el dolo eventual es el menosprecio del resultado. Supongamos que yo voy con una motocicleta a 200 centímetros cúbicos por diagonal, por una de las diagonales, yo soy de Córdoba, no recuerdo el nombre, y cuando llego a Florida, no, la diagonal no llega a Florida, pero vengo por la calle lateral que está, por donde que da la catedral. Y voy por Florida y doblo, como vengo a 100 kilómetros por hora, doblo por la peatonal, veo un montón de personas y no me importa lo que puede pasar. ¿Sí? No me importa, yo me represento que puede haber un resultado lesivo, mortal o lesivo, y sin embargo no me interesa ese resultado, lo acepto y emprendo mi marcha y continúo mi marcha y ocasiono una lesión grave o un homicidio. ¿Sí?
Hay un menosprecio por el resultado. Eso es por definición el dolo eventual. ¿Qué es lo que prevé el código, el anteproyecto de código cuando yo les decía recién, solo se considerarán delitos las acciones o omisiones realizadas con voluntad directa? Quiere decir que lo que está haciendo el anteproyecto de código penal es restringir el actuar doloso al dolo directo, dejando al margen o dejando de lado aquellas acciones u omisiones que puedan cometerse como consecuencia de un dolo eventual. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Es muy difícil explicar de manera comprensible a quien no tiene todos los elementos. Significa que se restringe el accionar delictivo a un obrar doloso y puede generarse márgenes o lagunas de impunidad en aquellos casos de dolo eventual, porque ahora la ley está definiendo expresamente y está aceptando solo como delictivo aquellas conductas, acciones o omisiones que se cometen como consecuencia de una voluntad directa. Pueden quedar, de hecho, quedan de lado o al margen las consecuencias lesivas que se derivan de un dolo eventual. Y esto, en materia de delincuencia económica, puede generar consecuencias político-criminales indeseables. ¿Por qué? Porque en delitos económicos o en maniobras de criminalidad económica es muy difícil la prueba, es muy difícil contar con elementos directos o de prueba directa. Es decir, nosotros para argumentar la responsabilidad de las personas en este tipo de maniobras, por ejemplo, de lavado de activos o de grandes evasiones, utilizamos deducciones o inferencias, mucha prueba indiciaria. Muy pocas veces vamos a encontrarlo con elementos de prueba que nos indiquen la voluntad directa de cometer el delito. Tenemos que manejarnos con estos esquemas de referencia sobre la base de indicios, deducciones, presunciones. Entonces, si el anteproyecto de Código Penal está restringiendo el actuar doloso a la voluntad directa, ¿sí? Si le sumamos la complejidad en materia de delitos económicos, de la ausencia de prueba directa, podemos generar lagunas de impunidad indeseables, ¿sí? Ahora, cuando intervenga Mateo, les va a explicar un poco más cómo juega concretamente esta cuestión en materia de lavado de activos, concretamente en relación al delito de lavado de activos. Entonces, esto es uno de los aspectos que nosotros criticamos al anteproyecto de Código Penal, y simplemente lo que nosotros proponemos es una vuelta al esquema anterior, en donde si el actor es doloso, si es con dolo directo, con dolo eventual, queda abierto a la interpretación del juez en el caso concreto, porque la opción por una u otra fórmula de dolo en el texto de la ley puede generar laguna de impunidad, y sobre todo en la materia en que nosotros nos especializamos, que es los delitos económicos. Otro aspecto que es objeto de crítica y sobre el cual tenemos un aporte es el tema del ejercicio de las acciones. A ver, otra lección de derecho penal básico nos habla de las acciones penales, y se clasifican las acciones penales en acciones públicas, dependientes de instancia privada y privada. Las acciones son públicas cuando es el propio Estado el que tiene el deber de promover la investigación de un ilícito. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, por ejemplo, el caso de un robo, el Estado tiene el deber de, a través del organismo predispuesto para excitar la investigación, que es el Ministerio Público, de promover la acción, denunciar el hecho, y a partir de ahí se va a investigar en el sistema de administración de justicia. Por definición, para tomar el ejemplo del homicidio y del robo, sería un caso de acción pública. La acción dependiente de instancia privada es aquella en virtud de la cual no se puede empezar a investigar un hecho si no contamos con la denuncia del particular damnificado. Para poner un ejemplo, el caso de los delitos contra la integridad sexual. Una víctima que sufre una ofensa de este tipo, por razones que hacen a su intimidad y para respetar
para respetar fundamentalmente su intimidad y para no exponerla a una revictimización, es decir, para no exponerla a la posibilidad de que se reviva todo lo que ha sufrido esta persona, que ha sufrido ese hecho tan terrible, el Estado deja sujeto a la voluntad de la víctima de un delito de esta naturaleza la posibilidad de denunciar este hecho. Si ella no denuncia, no se investiga. Aunque a ustedes les parezca intolerable, por más salvaje y cruel que haya sido una violación, si el hombre o la mujer que la ha sufrido no va y denuncia este hecho, el Estado no puede iniciar la investigación para que se responsabilice al autor de este hecho. Existen excepciones a este régimen, por ejemplo, cuando se trata de un menor de edad, en cuyo caso la posibilidad o la facultad de denunciar para que se investigue queda a cargo de su representante legal, y si no puede, es el fiscal el que puede llevar a cabo una investigación. Pero el principio general es que en los delitos de instancia privada, si no hay una denuncia de la víctima, no se puede investigar. En el Código Penal vigente, en el Código Penal que nos rige actualmente, existen dos tipos de delitos dependientes de instancia privada. Solamente los delitos contra la integridad sexual, el caso de las violaciones, y las lesiones leves. Es decir, las lesiones en el cuerpo que no producen una inhabilitación superior a 30 días para el trabajo, por ejemplo. En esas dos hipótesis delictivas, si no se denuncia, no se puede investigar. El anteproyecto de Código Penal, lo que propone es ampliar el catálogo de delitos que quedan sujetos a la denuncia de las personas damnificadas para que se inicie la investigación. La lista es larga, pero yo me voy a enfocar en dos o tres en las que nosotros encontramos algunos problemas que proponemos se corrijan. Menciona el anteproyecto los delitos contra la integridad sexual, también menciona las lesiones leves, se incorporan las amenazas y las coacciones, el hurto simple, el robo con fuerza en las cosas, las estafas y otras defraudaciones, subrayo, cheques sin provisión de fondo, lo relativo a los derechos intelectuales, las insolvencias punibles, el delito de daños, los vinculados con los fraudes al comercio y la industria, también lo subrayo, el incumplimiento de los deberes de asistencia, la obstrucción e impedimento de contacto, la violación de domicilio, etcétera, etcétera. Nosotros consideramos que existe un problema en tres hipótesis: estafa y otras defraudaciones, es decir, todos los delitos de estafas, las insolvencias punibles, es decir, cuando una persona disminuye su patrimonio fraudulentamente para perjudicar a sus acreedores, por ejemplo, la empresa que se insolventa y deja en la calle a un montón de trabajadores, sería una hipótesis. Nosotros consideramos que estos delitos no pueden depender de instancia privada, porque lo que está proponiendo el anteproyecto es que los trabajadores vayan a denunciar el hecho para que ese hecho se pueda investigar como delito. ¿Por qué consideramos que aquí hay un problema? Porque en las insolvencias punibles, el caso de la empresa que quiebra, adrede, licúa su patrimonio y deja un tendal de trabajadores en la calle, siempre los afectados son sectores vulnerables, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos depender que sean los trabajadores los que vayan a denunciar penalmente este hecho, podemos también generar consecuencias o que ese delito quede sin perseguir, porque hemos detectado que en la práctica algunos, no todo el movimiento de trabajadores, ¿no?, pero sí en algunos lugares, por ejemplo en Minas del Norte o en el Sur, donde los trabajadores no cuentan con un asesoramiento jurídico que los alerte sobre las consecuencias del accionar que va en su perjuicio, puede quedar impune ese hecho. Sobre todo si no hay políticas públicas preventivas o de concientización para este tipo de ilícitos. Entonces, si nosotros hacemos depender la persecución penal de una maniobra de este tipo, podemos dejar librado a esta conducta para que se prescriba y no se investigue nunca. Entonces, nosotros proponemos que se elimine del catálogo de delitos dependientes de instancia privada este tipo de maniobras. Y ya para ir terminando, así le dejo paso a Mateo, no todo es crítica, sino que nosotros consideramos que el régimen que prevé el anteproyecto del Código Penal para responsabilizar a las personas jurídicas o los entes ideales es muy apropiado.
y muy positivo, qué es lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta ahora, los esquemas de responsabilidad penal previstos por la ley penal apuntaban hacia la persona física, es decir, una persona comete un robo, un homicidio y una violación. Esa persona va a ser sometida a proceso, si hay pruebas se lo va a condenar y la ley prevé las consecuencias jurídicas por estos hechos. Ustedes conocen la prisión, pero hay otras sanciones, la inhabilitación o la multa. Se dejaba fuera de la posibilidad de ser sometida a proceso y sancionada penalmente a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. Existían algunas leyes especiales en el ordenamiento jurídico argentino que preveían la responsabilidad de las personas jurídicas, pero no formaban parte del régimen de responsabilidad del Código Penal, sino estaban previstos para situaciones especiales, como por ejemplo en la Ley Penal Tributaria para el delito de evasión o en el Código Aduanero para el delito de contrabando. En estas hipótesis, el ordenamiento jurídico argentino vigente prevé la responsabilidad de las empresas. Pero no en otro tipo de hechos, El anteproyecto del Código Penal regula la responsabilidad de las personas jurídicas, unificando la legislación argentina, porque ahora no solamente va a estar previsto, de acuerdo a lo que propone el anteproyecto, para la evasión y el contrabando, sino para todos los delitos y especialmente para delitos graves como por ejemplo el genocidio, la desaparición forzada de personas, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de influencia, recogiendo lo que los tratados internacionales que han sido ratificados por Argentina prevén. Es decir, de nuevo, el Código Penal amplía y unifica un criterio legislativo para la responsabilidad de las personas jurídicas, previendo expresamente esta cuestión en el Código Penal. Otro aspecto que ya para terminar quería señalar es la regulación del decomiso. ¿Qué es lo que es el decomiso? El decomiso es una pena accesoria, por definición. El decomiso hoy está regulado en el Código Penal como una pena accesoria a la pena principal. Ejemplo, la pena principal para un traficante de estupefacientes, un hecho grave, una pena mínima de 4 años, por ejemplo. ¿Sí? Se comprueba que esta persona vendía drogas, llevaba, traía, se lo sanciona con una pena de 4 años. Pero también el Código Penal prevé el decomiso como pena accesoria de lo que el narcotraficante utilizaba para consumar el delito, por ejemplo, el auto en el cual transportaba la droga, ¿sí? La casa en donde guardaba la droga, pero también se prevé el producido o el efecto del delito, es decir, lo que el narcotraficante adquirió a través del dinero producto de la venta del ilícito. ¿Sí? Por ejemplo, el automóvil que compró, por ejemplo, la casa que compró, también está sujeta a esta pena accesoria que se denomina decomiso. El anteproyecto de Código Penal mantiene un esquema de decomiso más o menos con estas características, pero se quedó corto a nuestro entender. ¿Por qué? Porque los nuevos estándares internacionales en materia de lavado de activos que surgen del Grupo de Acción Financiera Internacional, el denominado GAFI, no sé si por ahí le suena la sigla, prevé no solo el decomiso del instrumento o el efecto del delito, es decir, lo que es el producido, la ganancia del delito, sino también el decomiso sobre el valor equivalente. ¿Qué es lo que es esto? Supongamos que una persona se ha enriquecido ilícitamente, ha comprado una casa como consecuencia de la venta de estupefacientes o de la trata de personas o del robo de autos, pero hizo todo lo posible para que nosotros no podamos descubrir o no podamos, enajenó sus bienes y nosotros no podamos descubrir dónde está ese bien. Lo vendió, supongo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que esta persona que se ha enriquecido ilícitamente no salga, digamos, indemne desde el punto de vista económico, que es lo que más le duele? Si esta persona tiene registrada legalmente su nombre en una casa,
es decir, que compró de manera lícita, producto de su trabajo, no el trabajo ilegal, el producto, el decomiso por el valor equivalente, nos permite a nosotros ir e incautarle por el valor equivalente al daño ocasionado por el delito en relación a los bienes que él tenga registrados lícitamente. No sé si me explico. ¿No? Vamos al caso de la evasión. Una persona ha evadido impuestos por un valor de 50.000 pesos. ¿Sí? Estos 50.000 pesos que esta persona omitió ardidosamente abonar al fisco en concepto de impuestos, esta persona compró un auto con esa plata, con esos 50.000 pesos, pero después lo vendió. Sin embargo, esta persona tiene una moto que había comprado como consecuencia de su trabajo por la venta legal de otro producto. Entonces nosotros, a través del decomiso del valor equivalente, podemos ir sobre esa moto. ¿Me explico? Porque no podemos incautar los 50.000 pesos generados producto de la evasión. Eso es el decomiso del valor equivalente que el Código Penal, el anteproyecto del Código Penal no prevé. El anteproyecto del Código Penal se mantiene en el esquema vigente de decomiso por el instrumento, es decir, lo que sirve para consumir el ilícito, y por el efecto de la ganancia directa del delito. Bueno, espero que haya sido comprensible estos aspectos. Hay otros aspectos más en la parte general del Código Penal, pero no quiero utilizar todo el tiempo disponible, así que le voy a dejar la palabra a Mateo, y si subsiste alguna duda o alguna inquietud, algún aporte, con gusto al final lo veo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Bien. Bueno, el objetivo de mi presentación está acotado a la regulación penal del delito de lavado de activos. El planteamiento de Carlos era más amplio, pretendía abordar distintos aspectos de la regulación de delitos económicos. Yo voy a concentrarme solo en aquello que se refiere al delito de lavado de dinero, lavado de activos. En relación con lo que también planteaba Carlos al principio, la pretensión de esta presentación es ser un puente, digamos, entre los ámbitos más técnicos de la discusión de delitos económicos y los ciudadanos. Y creemos que este espacio es un espacio en donde las palabras importan y en donde las personas pueden escucharse, preguntar y responder. Es un ámbito mucho más adecuado que a veces el de los medios de comunicación, que tienen, por lo menos el de la televisión, que tiene generalmente limitaciones temporales, limitaciones de minutos, donde es bastante dificultoso lograr algún grado de racionalidad en la discusión público-política, por lo menos en lo que se refiere a las reformas penales. Voy a intentar, por eso, que la exposición tenga algún grado, por supuesto, de referencia técnica, pero también que sea lo suficientemente clara para que pueda ser entendida por un ciudadano que sea un lego en el ámbito del derecho o de los delitos económicos, o por un estudiante. Vamos a comenzar por una explicación de qué es el lavado de dinero. O sea, generalmente hay una visión un poco, podemos decir, popular del lavado de dinero, que es algo así como si alguien tuviera muchísimo dinero y no pudiera explicar de dónde viene. Bueno, esto no es el lavado de dinero. El lavado de dinero es la inversión en la economía legal de bienes, dinero, capital, activos que provienen de una actividad delictiva. Es decir, hay un delito precedente, este delito precedente genera beneficios económicos, y estos beneficios económicos se invierten, porque son rentables, en algún ámbito de la economía legal. Narcotráfico, trata de personas, evasiones tributarias, contrabando, etc. Estafas, administraciones fraudulentas de empresas, administraciones o fraudes a las sociedades conyugales, la ocultación de bienes, por ejemplo, el caso que tenemos, ocultaciones de bienes a la pareja, generalmente la mujer es la perjudicada, el hombre que se maneja el patrimonio, y oculta los bienes a la sociedad conyugal. Luego del divorcio reaparecen bienes por millones de pesos que antes no existían, que habían sido ocultados a la pareja. Todos estos delitos generan beneficios económicos más o menos importantes. En algunos casos, en los casos particulares de la criminalidad organizada, el narcotráfico, por ejemplo, que hoy está muy en boga la discusión, este dinero puede ser destinado a la reinversión en la actividad ilícita. Por ejemplo, con el dinero o el beneficio del narcotráfico se pueden comprar precursores químicos para seguir produciendo. Bien.
para seguir produciendo cocaína, por ejemplo. Ese dinero no se lava, en el sentido que ese dinero no se invierte en la economía legal. Ese dinero se destina a la reinversión en la actividad ilícita que de origen los bienes para seguir generando una actividad empresarial ilícita rentable. Sin embargo, cuando el nivel de rentabilidad de estas actividades llega a un punto en el cual ya no es deseable reinvertir en la actividad ilegal, como cualquiera ocurrirá con alguien que tiene un excedente de dinero, empieza a invertir en otras cosas y empieza a invertir en aquellos ámbitos en los cuales puede gozar de ese dinero en el futuro, ellos o sus hijos, porque al invertirse en la economía legal, se adquieren de forma, entre comillas, lícita, aparentemente lícita, e incluso sus hijos el día de mañana podrán heredarlos. Es decir, comienzan a conformar un patrimonio. Quien haya visto El Padrino, esto va a poder entenderlo perfectamente. No hay nada que no esté en los cines o la literatura. Esta es la lógica del lavado de activos y esta es la lógica que persiguen, la racionalidad que persiguen quienes cometen este tipo de delitos. En general, el interés por el lavado de activos no surgió por fenómenos delictivos marginales o menores, los robos, los pequeños hurtos, sino en general cuando la actividad ilícita adquirió una magnitud muy particular allá por los años 80. Interesarse en la cuestión de las políticas de prevención y represión del lavado de dinero pensando en el crimen organizado y pensando en grandes masas de capital que tienden a invertirse de forma transnacional. Una actividad ilícita en un país X, por decir algo, para caer en algún cliché, digamos en Colombia o México, de narcotráfico, se invierte en la Argentina. Estos casos no son de laboratorio, estos casos son casos que tenemos en Procelac, son en la Procuraduría de Delitos Económicos que está a cargo de Carlos Gonela. Tenemos casos de grandes organizaciones de narcotráfico que generaron su patrimonio en terceros países y que invirtieron ese capital en la Argentina, es decir, lavaron ese dinero en la Argentina. El lavado de activos con el paso del tiempo se fue sofisticando. Al principio las propias organizaciones tenían personas como miembros de tales, se dedicaban a invertir ese dinero. Podemos decir que eran una etapa de lavado de dinero artesanal. Las causas que tenemos nosotros en Procelac, existen casos de lavado de dinero artesanal. La pequeña organización criminal que se dedica a la trata de personas o al comercio de drogas, y tiene un excedente que no son millones y millones de dólares, sino que son tal vez algunos millones de pesos, 1, 2, 3 millones de pesos. Y en general, para evitar alertar a terceros extraños a la organización, a veces familiar, una organización familiar en la que trabaja el hombre, la mujer, los hijos, lo que hacen es, entre ellos, y posiblemente con alguna persona de confianza, adquirir algunos bienes, en general bienes inmuebles y automóviles, o bienes muebles, motos, automóviles, barcos. Esto es un caso, es una tipología de casos bastante usual en la realidad de la persecución del delito de lavado de activos hoy en Argentina. También tenemos casos mucho más sofisticados. Tenemos casos en donde algunas entidades financieras generaron un sistema paralelo de operaciones al margen del control del Banco Central y transfirieron al exterior sin ningún tipo de control regular. Por supuesto no voy a hacer referencia a estos casos porque son casos que están en investigación, pero son casos reales, al margen de todo tipo de control del Banco Central, dinero al exterior, a paraísos fiscales, desconociendo en principio exactamente el origen del dinero. Imagínense que ningún banquero es lo suficientemente idiota para que si una persona llega con una valija con algún dinero en efectivo, $100.000, le diga, ¿y usted esto no lo habrá obtenido de la comisión de un delito, no? En general no se pregunta. La lógica es no preguntar, lo que se llama la ignorancia deliberada. En general, por supuesto, como el sistema operaba en estos casos, o opera en estos casos al margen de los controles del Banco Central, lo que hay es un elemento indiciario de que esta persona que no declara el origen de los fondos, que no declara exactamente la proveniencia de esos bienes, está intentando ocultar ese origen de los fondos. Y por lo tanto, en algunos casos puede tratarse de un elemento indiciario, como decía Carlos recién, de un dolo eventual de que hay algo que parece una serie de indicios de ilicitud en esa operación. Y sin embargo, los banqueros, responsables del cumplimiento de la empresa, no tiene un conocimiento exacto del origen de esos fondos. Lo que sabe es que hay una serie de indicios de que la operación opera por fuera del marco del mercado legal. Esto viene a cuento de lo que luego voy a referir respecto de
lo que yo creo es una insatisfactoria reforma o proyecto de reforma en el Código Penal. Como les decía entonces, los estándares de prevención y represión del lavado de activos no nacen solamente en la Argentina, tienen un contexto regulatorio internacional bastante sofisticado. Naciones Unidas, el GAFI, Grupo de Acción Financiera, la Organización de Estados Americanos, etc. Esto implica que los compromisos adquiridos por la Argentina tienen un valor que en general debe tratar de respetarse. Por otro lado, en general estas políticas están pensadas para lograr un grado de eficacia mayor en la persecución de delitos de lavado de activos del crimen organizado. La estrategia de lavado de activos a nivel internacional tiene 3 ejes. El primero de ellos es el que mencionaba Carlos, el decomiso de los beneficios del delito. Es decir, sofisticar todos los mecanismos de investigación patrimonial para identificar los bienes que fueron adquiridos con origen delictivo y decomisarlos. El Estado los identifica los bienes o los bienes que los subrogan y los decomisa. Es decir, se priva a los infractores de estos beneficios. La regulación internacional, como decía muy bien recién Carlos, ha regulado ya tradicionalmente, también regulan muchos países europeos, de los que no se puede dudar respecto tienen estándares del Estado de Derecho, como Alemania o España, por ejemplo, el decomiso de valor equivalente. Sin embargo, Argentina hoy no tiene una regulación de estas características y tampoco la propone la reforma del Código Penal. Cuando hablo de España y Alemania, estoy refiriendo a países que son parte de la Unión Europea, parte, si se quiere, del núcleo del Estado de Derecho, de los Estados de Derecho de la Unión, y que están regulados también por los pactos de las Convenciones Europeas de Derechos Humanos y tienen tribunales europeos de derechos humanos. Es decir, plantear que esto es un derecho penal antiliberal, sin duda puede ser una visión posible, pero gran parte de una mirada del derecho penal minimalista que choca con las pretensiones de una persecución penal de delitos complejos. Esto hay que decirlo. Otro eje, además del decomiso de la persecución penal del delito de lavado de activos, es la responsabilización del sector privado. Ustedes habrán visto que muchas veces que la Unidad de Información Financiera dicta normas que obliga a los bancos, a las sociedades de bolsa, a los escribanos, etcétera, y a una cantidad de agentes del mercado a tomar información y conocimiento de las operaciones que realizan. Por ejemplo, deben preguntarle a sus clientes, conocer al cliente, es un principio articulador de estas políticas, deben preguntarle al cliente el origen de los fondos y hacer firmar una declaración jurada. Por ejemplo, quienes somos funcionarios públicos, por ejemplo, somos PEPs, personas políticamente expuestas, y tenemos una serie de controles y estándares de control superiores que los ciudadanos que no son funcionarios públicos. Este es el segundo eje. El tercer eje de esta política de persecución penal del delito de lavado de activos es la creación de un delito, de un tipo penal de lavado de dinero, de lavado de activos. Esto significa que lo que busca el Estado es decir, bueno, si alguien, un ciudadano X o una persona situada en el mercado, colabora, realiza actos que implican actos de lavar ese dinero, esta persona va a recibir una pena. No solamente vamos a sancionar a los tratantes de personas y les vamos a decomisar el dinero. No solamente, dice el Código Penal, se debe perseguir a quienes comercian con drogas y también privarlos por vía del decomiso de los beneficios, sino que además aquellos que hayan colaborado, esos terceros que colaboran en las operaciones de lavado de activos, el Código Penal permite que los jueces sancionen y el Ministerio Público Penal investigue y los jueces sancionen a aquellos que colaboran en esa ocultación de los bienes. Vamos entonces esto para explicar el contexto. Las formas de regular un delito de lavado de dinero son bastante variadas. En general, en el derecho penal comparado se encuentran 2 grandes modelos. El modelo del encubrimiento, es decir, el modelo que tipifica el lavado de dinero como una variante del encubrimiento, a veces agravada. Este era el régimen legal que tenía el Código Penal argentino hasta la reforma del año 2011, por lo cual el delito de lavado de activos estaba regulado en el artículo 278 del Código Penal. Era una variante del encubrimiento. Encubrir es ocultar, en este caso, por ejemplo, las pruebas, ¿sí?, o los bienes de origen delictivo. Sin embargo, la reforma que tuvo lugar en el año 2011 y que incorporó el artículo 303 del Código Penal, que es el actualmente vigente, reenfocó el delito de lavado de activos como un tema de delito contra el orden socioeconómico. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que el lavado de dinero, sobre todo cuando se trata de grandes sumas de capital, pueden afectar a la economía. Por ejemplo, imaginemos que una empresa se provee de bienes de origen delictivo, esa empresa no necesita salir a pedir créditos al mercado.
¿Cómo puede competir una empresa en el mercado que tenga que salir a pedir créditos ¿no? a las entidades financieras, que tenga que presentar toda la documentación y muchas veces se han rechazado esos créditos porque no pueden acceder a estos? Cuando por el contrario, quienes se financian por vías de actividades ilícitas, generalmente vinculadas al crimen organizado, suelen tener una ventaja competitiva que distorsiona el mercado. Esta es una forma de verlo. La segunda forma de ver este problema del orden socioeconómico es pensar que en algunos casos, cuando las organizaciones delictivas adquieren un gran poder económico, adquieren poder de chantaje y negociación. Cuando una organización económica ha invertido en entidades financieras, en el mercado financiero o en otros mercados, grandes cantidades de capital que no están todavía identificados, podrían jugar, por ejemplo, contra el Estado, diciendo, bueno, si nosotros no obtenemos de alguna forma, alguna lógica, alguna garantía de impunidad, vamos a sacar ese dinero del mercado financiero y vamos a crear una alteración de las tasas de interés o del valor de la moneda. Esta es la lógica detrás de esta idea del delito de lavado de activos como afectación del delito que afecta al orden socioeconómico. Pues bien, el proyecto de reforma del Código Penal propone modificar el tipo penal en al menos 6 aspectos esenciales. Yo creo que la crítica más importante que se le puede hacer a la Comisión es que cuando hay una parte de los fundamentos de la reforma, esa parte la Comisión suele explicar los motivos de la reforma propuesta. Bueno, al proponer el delito de lavado de activos, la reforma, el nuevo delito de lavado de activos, la reforma, hace referencia solo a 2 modificaciones. Dice que se eliminan algunos verbos sobreabundantes, es decir, algunas formas de lavado sobreabundantes porque ya estaban incluidas en una cláusula general que ahora vamos a ver, por lo tanto como que no se pierde demasiado con la reforma. Y al mismo tiempo modifica algo que parece interesante, es el delito de lavado de activos tiene un monto fijo, por lo menos en su versión agravada, que solo es punible en la forma agravada arriba de los 300.000 pesos. Lo que se pretende es reemplazar esta cláusula por una cláusula general que permita que la relaciona con el salario mínimo vital y móvil. Esto para permitir una actualización y no tener que estar el legislador permanentemente reformando la ley penal. Que además esto genera muchísimas discusiones respecto a la ley penal más benigna. Cuando se cambia la ley, quienes están en un proceso dicen, miren, claro, a mí me procesaron porque tenía 301.000 pesos, pero resulta que ahora la nueva ley dice que solo es delito de lavado de dinero con los 400.000 pesos. Y luego se reforma un año después con la inflación y son 600.000 o 500.000. Y esto genera muchísimas discusiones en el ámbito del proceso y afectan la consecución del proceso penal. Por lo tanto, esta reforma, que es interesante, es la otra que menciona la Comisión. Sin embargo, hay 4 reformas más que son muy importantes y que la Comisión no expresa cuando hace referencia a la reforma del tipo penal de lavado de activos. Primero, las voy a mencionar cada una de ellas. En primer lugar, respecto a los verbos típicos. Es verdad que elimina algunos verbos típicos, es decir, algunos comportamientos, sin embargo, preserva la cláusula general que dice que lavar dinero es contribuir a la circulación en el mercado de los bienes de cualquier modo. Es como una cláusula, un gran paraguas, ¿sí? general, que lleva que dé un ámbito de interpretación bastante amplia al juez, y esto es positivo desde el punto de vista de la persecución penal. También no tanto de las garantías, ¿sí? pero sí de la persecución penal. Desde el punto de vista del Ministerio Público no tenemos objeciones amplias en este sentido. Sin embargo, hay 2 verbos típicos que están en todas las normas internacionales y que acaba de incorporar España, por ejemplo, que son el verbo poseer y utilizar bienes de origen delictivo. Y esto no es tan de laboratorio. En general nos hemos encontrado en muchos casos, los casos que tenemos en trámite en Procelac, que quienes intervienen en los delitos precedentes, es decir, los infractores que traficaron drogas o cometieron actos de trata de personas, suelen utilizar bienes que no están a su nombre, sino a nombres de terceros. Son prestanombres. O también son a veces estos terceros, familiares cercanos, que utilizan estos bienes con una cédula azul, por ejemplo, en un caso de un automóvil. Pero claro, la mera utilización no es un acto de lavado de activos. Parece ser que ese comportamiento es impune. ¿Debe ser llamado lavado de activos ese comportamiento de utilizar ese bien? Bueno, puede ser discutible. Lo que yo creo que sí debe ser punible. ¿En qué marco? Pues esto podemos discutir. Sin embargo, el legislador no aprovecha la oportunidad para incorporar los verbos poseer y utilizar que sí están en el ámbito comparado.
Como les decía, reemplazan la suma fija de 300.000 pesos por un sistema de actualización, lo que es muy positivo. Yo creo que esto es el aspecto más positivo de la reforma. Al mismo tiempo, establece la exigencia de que para poder sancionar a alguien por lavado de dinero o lavado de activos, esta persona haya sabido el origen delictivo de los bienes, aunque no conociera los pormenores. La verdad que en general, como les decía, las entidades financieras que suelen operar, en algunos casos al margen, más o menos, depende de los casos, de las normativas que regulan ese ámbito de mercado, no conocen el origen delictivo de los bienes. Lo que tienen es una serie de indicios que permitirían sospechar ese origen. Es el caso, como decía Carlos, puede ser un profesor de la UBA, a mí que me importa. Yo no conozco exactamente el origen ilícito, pero la verdad es que hay muchos indicios que me permiten pensar que puede ser un origen delictivo y, sin embargo, no me interesa si sigo adelante con esa operación mercantil. Sin embargo, la reforma general que hace el tipo penal del Código Penal, que deroga, yo diría, de hecho, el dolo eventual, deja en un gran ámbito, en una gran sombra, todos estos casos de lavadores de dinero que no conocen exactamente el origen delictivo. Y por lo tanto, hay causas de lavado de activos que podrían verse perjudicadas en la investigación, que estoy seguro no es la intención del legislador ni de la comisión. A esto también se agrega que no existe un delito de lavado de dinero o lavado de activos imprudente, como si tiene regulado España o Alemania, y proponen algunas instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien, imaginemos que el dolo eventual no estuviera regulado, pero tuviéramos un tipo de lavado de dinero de imprudencia grave, aplicado, por ejemplo, al sector financiero, o sea, a los sujetos obligados, como se ha propuesto en España, como está en España, como se ha propuesto acotarlo en España, bueno, esto permitiría evitar las lagunas de punibilidad. No tendríamos el dolo eventual, pero tendríamos la negligencia grave como un instrumento legal para perseguir penalmente a aquellos que lavan dinero en el mercado financiero. Al mismo tiempo, se agrega una cláusula que es lo que los penalistas llaman un elemento de ultraintención, un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. Es decir, no solamente hay que actuar con dolo directo, sino que hay que actuar con el propósito de ocultar o disimular ese origen. Esto es una cláusula nueva que no estaba en el actual Código Penal. Es una cláusula que incorpora la reforma. Esto es un elemento adicional más. No solamente hay que probar en el proceso el dolo directo, sino hay que probar también que además que quien actuaba con dolo directo actuaba con la finalidad específica de ocultar ese origen de los bienes, origen ilícito. Por último, la reforma deroga el tipo penal de lavado de dinero atenuado, es decir, debajo de los 300.000 pesos, la comisión deroga el tipo penal. Sin embargo, como no explica el sentido de esta derogación, la verdad que uno se queda con la gran duda si están pensando que esto no debería ser delito, cual yo creo que no es la idea que está en el fondo de la comisión. Lo que tal vez estén pensando es que esto debe resolverse por la vía del encubrimiento. Es decir, que lo que no es lavado de activos, de todos modos va a caer en una cláusula, va a caer en el contenedor penal del encubrimiento y por lo tanto sí sea punible. Lo que pasa es que si esto es así, la Comisión debería hacer referencia a esto, porque esto es una pauta de discusión muy importante, tanto para los ciudadanos como para también el Parlamento en el momento de la discusión parlamentaria en esta materia. Y ya termino, en 2 minutos más. A la vez, la derogación del tipo penal del lavado de activos atenuado, que permitiría en una interpretación razonable llevar esos casos a la punibilidad por vía del encubrimiento, tiene un problema. En Argentina se acepta que el autolavado es punible. La última reforma dice que sí. Por ejemplo, yo tengo beneficios de una actividad ilícita, el narcotráfico, y al mismo tiempo me dedico a invertir esos bienes en la economía legal, puedo ser perseguido penalmente no solamente por el delito del presidente, sino también por el delito de lavado de dinero. Esto es la legislación vigente hoy. El problema es que en el ámbito del delito de encubrimiento, esto tradicionalmente la doctrina entiende que esto no es posible. El autoencubrimiento se impugna. Por lo tanto, la derogación del tipo penal atenuado de lavado de activos posiblemente no caiga la absoluta impunidad, ya que los terceros que presten esa prestación de encubrimiento van a ser sancionados por vía del tipo penal de encubrimiento. Sin embargo, no se va a poder perseguir a aquellos que encubren, ¿sí?, los propios bienes, invirtiéndolos en la economía legal. De este modo entiendo que hay de las 6 reformas que realmente ocurren en el ámbito del tipo penal de lavado de activos, solo 2 de ellas están expresadas claramente por la Comisión y que creo que merece una discusión más profunda, dado que esto no es una posición meramente teórica, sino que pueden dificultar algunos delitos de investigación en ámbitos de lavado de activos
vinculados a crimen organizado al ámbito de las entidades financieras. Muchas gracias. Bueno, ahora si les parece bien y si hay algunas preguntas de ustedes, para ver si podemos dialogar un poco. Bueno, yo te voy a decir una, Carlos. Vos planteabas, cuando hablabas de las generalidades respecto del... Me quedé sin ser abogado, obviamente, pero conociendo la cuestión esta desde la cual el delito penal desplaza a las demás circunstancias del derecho. Vos hacías referencia a esto de la insolvencia punible, y en una situación en la que hay trabajadores, digo, se verían afectados sus procesos y sus derechos laborales. Sí, en realidad no se... De hecho, se ve afectado sus derechos laborales cuando se quedan en la calle porque un empresario fraudulentamente licúa su patrimonio para cerrar la empresa y dejar de trabajar en la calle. Ahora, el derecho penal no tutela el derecho de los trabajadores a no quedarse sin trabajo, sino lo que el derecho penal persigue es el castigo estatal del empresario que fraudulentamente se insolventa, ¿sí? Y como consecuencia deja trabajador en la calle. Lo que nosotros observamos con preocupación es que como se trata de la sociedad que podemos considerar vulnerables, si tomamos la definición de la Convención de Brasilia, que dice que vulnerable es aquel sujeto que no cuenta con los mecanismos para repeler un ataque a sus derechos, si nosotros hacemos depender que se inicie un proceso penal de la voluntad de los trabajadores y no hay mecanismos... No. Claro, a ver, actualmente, ¿cómo está regulada esta situación? Hoy se toma conocimiento de que una empresa quiebra fraudulentamente y yo como fiscal estoy habilitado para iniciar la investigación. Con la reforma que se propone en el Código Penal no estoy habilitado a iniciar la investigación porque para que se inicie la investigación los trabajadores tienen que denunciar el hecho. No desplaza, estamos hablando de una cuestión de prejudicialidad en todo caso, pero no están renunciando a los derechos de reclamar, que quede claro, no están renunciando al derecho de reclamar en el foro laboral la indemnización que le corresponde. En todo caso, ir a la quiebra, verificar su crédito como acreedor laboral, no están renunciando, acá lo que está en juego es otra cuestión. Es el derecho, la obligación que tiene el Estado, de los órganos públicos, de someter a proceso penal a una persona que se vale de un ardid, de una conducta lenta para disminuir su patrimonio y perjudicar a los trabajadores, ¿sí? De nuevo, hoy por hoy, si se produce ese hecho, los fiscales están obligados a investigar. Con la reforma del Código Penal no van a poder investigar hasta tanto que los trabajadores no denuncien en la justicia ese hecho. Pero esto es independiente del derecho que tienen, que lo van a perder de ir al foro laboral o al foro de la quiebra a obtener la indemnización de su acreencia que corresponde. ¿Está claro? Sí, mi pregunta iba a decir, cuando el penal desplaza alguna otra rama del derecho, por lo general el proceso lo que hace es enviar todo el expediente a la causa penal y hasta que no dictamina la causa penal no procede la justicia laboral, digamos. En ese sentido. Estamos hablando de otro problema y tiene que ver esto con lo que se persigue en un proceso penal que se dice que es la verdad real. A ver, como en el proceso penal se dice que es la verdad real, es decir, es el acontecimiento histórico a través de una reconstrucción de ese acontecimiento histórico a partir de las pruebas, es el conocimiento más amplio y acabado que se puede obtener de un determinado evento. ¿Por qué esta exigencia es así en un proceso penal? Porque la consecuencia jurídica es grave, es la pena. Entonces, quizá por este motivo estás planteando esta inquietud. Lo raro es pedírselo al trabajador, ¿no? Lo complicado para nosotros es hacer depender que el Estado motorice sus órganos judiciales para perseguir una conducta delictiva, hacer depender de la denuncia de los trabajadores.
nosotros consideramos que está obligado a actuar sin la denuncia. Los fiscales tienen que actuar sin esperar que los trabajadores denuncien. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Además, siendo un empleado, ¿cómo puede acreditar o cómo puede llegar a denunciar que algo es fraudulento o esa insolvencia fue fraudulenta o no? Es un empleado. Por eso. Justamente por ese motivo, hacer depender el inicio de una investigación de la denuncia, consideramos que se pueden generar estas consecuencias indeseables como usted dice. Y además siempre llega tarde. La denuncia de un empleado va a llegar mucho más tarde a la iniciada por un fiscal que puede directamente solicitar un allanamiento y recabar la información. Y le agregamos una circunstancia que lamentablemente no escapa a la realidad porque lo tenemos en caso. Muchas veces hay connivencia entre la patronal y los gremios que debieran defender los derechos de los trabajadores y hay una connivencia con los empresarios para perjudicar a los trabajadores. Hay acuerdos fraudulentos que se producen en el marco de un proceso concursal porque hay una comisión del gremio que recibe y se perjudica a los trabajadores. Lamentablemente eso es así. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el próximo panel. Vamos a ver, espera que... ¿Alguna cuestión más que quieran aclarar, doctor? Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio y los invitamos a un break que vamos a hacer ahora y el próximo panel es sobre determinación de la pena, que es un tema muy muy lindo, esperamos que se queden y bueno, comencemos el break.